aunque no pueda ver. Va fuerte para el Señor. Siempre estás sobrando. Es una declaración de fe. Siempre estás Dios sobrando. está haciendo algo. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aleluya. Aunque no pueda Lo ver, declaramos estás con sobrando. gozo. Siempre estás, con fe. siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, Aleluya. siempre estás sobrando. Es el Padre. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aleluya. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Gloria, gloria al Padre. Sí, Señor, así eres tú. Gracias, amado. Gracias, amado, porque nos estás enseñando tu obrar, Señor, que hizo todas las cosas. Tú nos estás mostrando tu obrar, Padre. Vamos comprendiendo de día en día, junto a todos los santos, la maravillosa obra que has hecho, la maravillosa obra que estás haciendo. Gracias, Padre, que la sangre bendita del Cordero de Dios nos limpie, amado mío. Gracias, gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo bendecido. Levante sus manitos ahí donde está. Vamos, que se escuchen esas voces. Unido a los ángeles del cielo. Unido a millares de millares que adoran en el cielo y también adoran aquí en la tierra. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Mi ser te adora. Aquí estás tocando mi corazón. Mientras tú adoras, el Señor está obrando. El Señor está liberando, está sanando, está confirmando. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás sanando mi corazón. Gracias, Padre. Te adoraré. Gracias, Hijo. Te adoraré. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Aquí estás tocando mi corazón. Te adoraré. Te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén. Le da un fuerte aplauso al Señor.
recibe toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por todos los siglos. Amén. Salude, bendiga. Damos gracias al Padre por este tiempo precioso de poder estar en su presencia. Su palabra declara que todo lo que respire, alabe a Jehová. Acá más de uno respira, más de uno está ocupando este regalo bendito que es el aire, el oxígeno que Dios nos regala. Amén. Va tomando su lugarcito rapidito y vamos a dar lugar a la palabra. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué estamos compartiendo? Estamos compartiendo una porción de la palabra que está en primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1 ya le voy a decir al cual. ¿Qué es lo que vemos en la palabra? ¿Qué es lo que vemos en la palabra? Lo que vemos es diseños de parte de Dios. Amén. Lo que vemos en la palabra son direcciones del obrar de Dios. Antes de ir a esta palabra, acompáñenme a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, ahí le digo el versículo. Capítulo 1, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11. Cuando lo tenga, dígame amén. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11. Fíjese esto usted lo tiene que abrazar con todo su corazón, lo tiene que creer, pero más que todo lo tiene que entender. Amén. ¿Qué es lo que dice? A ver, leamos juntos. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Hasta ahí nomás. Sí, por favor. Siempre esta palabra se comparte en la obra de la venida de Cristo al pueblo de Israel y que no lo pudieron reconocer. Y es totalmente claro. Amén. Después dice, más a todos los que le recibieron, y habla del nuevo nacimiento, de la fe en Jesucristo. Pero leamos el versículo 1 para entender algo de Dios. ¿A qué viene Dios? ¿A dónde viene Dios? No, leamos acá. A lo suyo. Entonces, yo quiero que Dios venga a mi familia. ¿Cuántos quieren que Dios venga a su familia? Ahora, ¿mi familia es suya? Ay, ay, ay. Sí, dicen por acá. Entonces, si mi familia es de Dios, Dios va a venir. Yo quiero que Dios venga a mi negocio. Y mi negocio es de Dios. Él va a venir a lo suyo. ¿Saben cuánta gente se ha quedado con los rulos hechos? Esa frase me llama la atención porque son preparativos para una fiesta y a veces se cancela la fiesta y la gente se queda preparada. Yo quiero decirte algo que te tiene que confrontar hoy día. No esperes que Dios haga algo en lo que no sea de Él. No esperes que Dios... No, yo quiero que mi Diosito, mi papito, si esto lo pueden sacar afuera, sería una bendición. Amén. Desde afuera me va a bendecir un montón. Yo quiero que Dios haga algo, no sé, gente, por ejemplo, tiene una verdulería. No sé por qué dije una verdulería. Y uno dice, yo quiero que Dios bendiga mi verdulería. Y gloria a Dios, porque ¿quién no quiere vender más, tener los mejores productos, crecer
y caminar con la bendición de Dios. Pero tenemos que comprender que Dios viene a lo suyo. Entonces, ¿cómo es el tema, pastor? ¿Tengo que dar a la iglesia mi verdulería? No es así. Su verdulería la trabaja usted, usted recibe de la ganancia, pero usted se la consagra a Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces usted comienza a declarar que el guardador, el amo, el Señor de ese lugar es Dios. Por lo tanto, como está involucrado Él responde. Amén. Obro y funciono en principios que dicen la palabra de Dios para que lo mío se vuelva de Él. Y eso tiene garantía de bendición. Yo como padre de fe le tengo que enseñar qué cosas tienen garantía de bendición. ¿Por qué? Porque hay veces que esperamos que Dios haga algo y no lo hace, pero es porque Él no tiene nada que ver con eso. Y ya lo vamos a ver por la palabra de Dios. Fíjense que ahora sí vamos a Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1. Míreme, por favor, présteme su mayor atención. El Evangelio expresa que Dios viene a lo suyo. Amén. Esto es tan fuerte porque puede aplicar para toda edificación. Toda edificación, toda construcción, todo lo que Dios no esté, Dios no viene. Que Dios no sea de Dios o no esté santificado por Dios, Dios no viene. Todo lo que no tenga un reconocimiento de parte de Él, Él no participa. ¿Qué es lo que ha pasado? Por ejemplo, mucha gente espera que Dios lo respalde. Mucha gente espera que Dios, yo por ejemplo, estoy haciendo una buena obra de beneficencia, estoy haciendo, algo. Yo lo primero que tengo que asegurarme que si es obra de Dios, si es obra de Dios, Dios va a venir. ¿Me entiende? Y ya sabemos que cuando Dios viene, Él bendice. Cuando Dios vino, en cierta manera Dios está en todos lados, pero la palabra dice que cuando vio Dios que la tierra estaba desordenada y vacía, dice la palabra que Él bendijo la tierra. Él se acercó a la tierra y separó la oscuridad, separó el agua de la tierra y comenzó a bendecir. Pero es cuando Él tuvo una cercanía, es cuando Él llega. ¿Y por qué uso esta palabra y este énfasis? Es que usted tiene que saber que hay personas que están esperando a Dios o cosas de Dios, pero Dios no va a venir si no es de Él. Yo quiero que Dios me bendiga. Yo quiero que Dios me dé salud. Yo quiero que Dios me dé libertad. Le he entregado mi vida a Dios. Yo quiero que Dios bendiga mi matrimonio. Le he entregado mi matrimonio a Dios. Esta es casa de Dios, ponemos. Hay un pastor, un apóstol que contaba que entró a una casa que había un versículo bíblico que decía: Señor, que tus ojos estén de día y de noche sobre esta casa. ¿Alguno lo ha leído? ¿No? Bueno, eso es una oración que hizo el rey Salomón para consagrar un templo. Que tus ojos, cuando Dios mira algo, lo ve, lo identifica, lo bendice. No es solamente como nosotros que miramos y no pasa nada. Cuando Dios ve algo, lo bendice. Y dice este hermano que cuando entró, vio el cuadrito y estuvo hermoso el cuadrito,
pero los hermanos estaban fumando y escuchando a la Mona Jiménez. Gloria a Dios, son cristianos, pero Señor, esta es tu casa, pero no hemos aprendido a entregársela. Yo quiero que su presencia venga, yo tengo que aprender a entregarle a Él. Hay un proceso y hay una obra que la hace Dios. Yo le aconsejo, hay distintas formas, por ejemplo, del tema del cigarro. ¿Por qué dejar de fumar? ¿Por qué no fumar? ¿Dónde dice la Biblia que no hay que fumar? Entonces, uno comprende, por ejemplo, un versículo que dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces uno puede orar y decirle a Dios, Señor, yo realmente entiendo que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero esto me domina. No es que yo sea una mala persona o esto, Señor. Yo te pido tu gracia y fuerza de voluntad para dejar este vicio. ¿Me está entendiendo? ¿Le cae el castigo? No, no cae el castigo, porque está la gracia misericordiosa de Dios. Pero yo quiero la otra parte, yo quiero la bendición. Yo no puedo vivir de misericordia en misericordia. Yo tengo que vivir en la bendición. Entonces, yo puedo pedir misericordia, Dios me va a perdonar, Dios me va a dar oportunidades, pero tengo que tener la gracia de Dios de la consagración. ¿Cómo se le da a Dios? Por medio de una consagración, de entregárselo a Él. Amén. Señor, bendice esta boca, que sea para cantar alabanza, que sea para orar por los enfermos y no dejo de insultar. Soy una mala persona, no tiene que ver si soy una mala persona o soy una buena persona, tiene que ver que no le he consagrado a Dios ¿qué? Mis palabras. A la mayoría de las personas se nos escapan, no digo a todas, porque hay gente seguramente que nos están viendo en Malasia, que son perfectos, y ellos nunca se les escapan una mala palabra. Pero los otros que somos pecadores, se nos escapan cosas. Pero tenemos que pedirle perdón a Dios y aprender a decir, Señor, porque Él va a venir a lo suyo. Entonces mi boca tiene que ser suya. Mis pensamientos tienen que ser suyos. ¿Cómo tenemos los pensamientos? Teniendo la mente de Cristo. Entonces hay una obra que Dios va haciendo. ¿Estás escuchando? Dios va haciendo. Yo bendigo tu vida si te estás esforzando. Gloria a Dios, seguí haciéndolo. Pero lo que vos tenés que esperar no es lo que lográs con tu esfuerzo, sino es lo que Dios hace a través de la palabra de Él que le permitís hacer. Lo repito, gloria a Dios por tu esfuerzo. Te felicito, seguite esforzando. Pero Dios no va a bendecir precisamente tu esfuerzo, porque si no va a ser tu logro. ¿Qué es lo que bendice Dios? Lo que yo le rindo a Él y le dejo a Él obrar en mí. Lo vamos a ir aprendiendo por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay mucha gente con muchos logros en los cuales Dios no estaba involucrado. Y esos logros, lo único que ha hecho en esa persona es agrandar su ego, agrandar su mentalidad superior y creer que solo ha podido alcanzar cosas y no le da la gloria a Dios. Hay gente que dice solo Dios bendice o solamente Dios prospera. No, yo conozco mucha gente multimillonaria y no tiene a Dios. Solo Dios te da una familia feliz. Yo conozco a gente, pero mira, van de vacaciones, que esto, que son hermosos. No tiene que ver con cosas físicas, sino que tiene que ver con su identidad, con Él, con su presencia. Amén. Entonces yo necesito que Él venga. Yo necesito que mi familia, por ejemplo, mis hijos, Padre, mis hijos necesitan tu presencia. Él viene
a lo suyo. Entonces nosotros hacemos un acto en el altar de entregar nuestro hijo a Dios. Ok, le entregamos el hijo a Dios. Algunos todavía no lo han entregado, lo podemos entregar. ¿Qué es lo que es? Que es una presentación. A veces se hacen los bebés y nosotros no bautizamos a los bebés, pero sí los presentamos a Dios, porque la Biblia dice que se presentaban los niños en el templo para ser bendecidos. De ahí los padres lo consagran a Dios. También la Biblia habla de la consagración de los hijos. Después, cuando los hijos crecen, ya va a correr por cuenta de ellos. Pero ok, yo le entrego mi hijo a Dios, pero después lo dejo de llevar a la casa de Dios, le dejo de instruir la palabra de Dios y le empiezo a hablar mal del pastor. Entonces, ustedes se ríen, pero pasa en más de 1 o 1000 casas. Entonces después no sé por qué mi hijo no quiere ir a la iglesia, no sé por qué mi hijo es un rebelde que no puede ver autoridad. Y uno dice, pero si son hijos de Dios, ¿sabe? Yo he oído muchas veces de gente que ha dicho, yo me acuerdo que iba a la iglesia. Yo de chiquito iba a la iglesia. Y se piensan que por pasar por estos benditos bancos y este hermoso aire acondicionado y estas caras bonitas que ustedes ven, va a producir algo, y no es así. Es cuando Dios es dueño de mi vida. No es cuando yo me identifico con Dios. No, yo tengo a Dios. ¿Sabe? Gente se tatúa la cara de un Jesús, anda con crucifijo. No, es cuando soy propiedad de Él. ¿Me va siguiendo? No es algo que lo podemos hacer nosotros. Yo no me puedo volver propiedad de Él. Y usted me va a decir, me está confundiendo, pastor. Bueno, leamos la palabra. Dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. La palabra dones son regalos. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¡Qué poderoso! Entonces, el señorío de Cristo en mi vida no es mi esfuerzo. El gobierno de Dios en mi vida no depende de mí. Y usted me va a decir entonces, ¿cómo es? Es la obra del Espíritu Santo en mí. No es que yo sea muy inteligente para elegir a Dios. Dios me eligió. Yo vengo a un lugar a ser intervenido por la mano de Dios. Yo vengo a un lugar para decirle, Señor, abre mi oído para oír tu palabra. Que no sea el pastor el que me hable. Quiero oírte. Entonces comprendemos de que lo primero que ocurre, y quiero aclarar algo, hay dos mentalidades prácticamente en la vida. Hay dos estructuras de funciones en la vida. Pueden que hayan otras parecidas, pero hay dos claras: los errantes y los fundadores, los estables y los inestables. Entre medio hay un proceso de grises, de tibios, pero no es algo que define a la persona. Vuelvo a repetir, cuando usted ve, por ejemplo, a un padre, usted va a saber si es un estable.
Cuando usted ve a un cristiano, usted va a saber si es un estable o un inestable por sus actos, sus palabras. Entonces, cuando usted ve, por ejemplo, un trabajador, todo en la vida atraviesan esas dos barandas, por así decir. Entonces uno tiene que comprender de que tiene que decidirse a algo de bendición. Amén. Pero en la palabra de Dios también dice el versículo 2, sabéis que cuando erais gentiles, o sea, personas que no tenían pacto con Dios, se os extraviaba. Volvemos de nuevo al ejemplo, están los extraviados y están los encontrados. Entonces yo tengo que definirme. Yo tengo que definirme si voy a ser un extraviado que no sé quién soy, no sé para qué vivo, no sé para qué estoy, no sé por qué lo hago. O soy de los otros que dice, yo sé quién soy, yo sé para qué he venido y yo sé lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios me lo ha revelado. Entonces, yo quiero la obra de Dios. Tiene que haber una claridad de cómo estoy funcionando. Si estoy funcionando como un extraviado o estoy funcionando como uno que se encontró como hijo de Dios, como uno que despertó a la casa del Padre. Vimos la vida del hijo pródigo y la vida del hijo pródigo ejemplifica a un extraviado. Alguien que tuvo mucho, dio mucho y perdió todo. Y deseaba comer lo peor, pero después entendió, dijo, yo no puedo estar extraviado. Entonces tenemos que saber de que tenemos que encontrar la casa del Padre. Tenemos que encontrar la provisión que hay en la palabra de Dios. Tenemos que encontrar la bendición que hay en la oración. La bendición que hay en la consagración. ¿Me va siguiendo? Entonces, la palabra nos confronta. Y uno dice, yo estoy con un pie allá y un pie acá. Y viene el Señor y dice, a esas personas yo los llamo tibios. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Y dice, y a los tibios los vomitaré de mi boca. Entonces dice, ojalá fuera, dice, mejor te hubiese sido ser frío o caliente, pero no indefinido. Esta noche, esta palabra es para que Dios te haga entender que hay que definirse, porque Él viene a lo suyo, Él tiene promesas. Este año 2026 es caminando en el sueño de Dios. Y yo no me voy a hacer los rulos del sueño de Dios, creyendo que Dios me va a bendecir, siendo un extraviado, siendo un inestable y aún siendo un tibio. Dios no me va a bendecir. Entonces, para que yo comprenda que la bendición de Dios, o mejor dicho, la manifestación de la bendición de Dios, se venga a mi vida, la pueda ver, yo tengo que ser un definido. Pero esa definición la hace el Espíritu Santo. Veamos lo primero. Versículo 3. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatemas a Jesús. Lo primero que le ocurre a un cristiano es identificarse con Cristo. Lo primero que le ocurre a un cristiano es a identificar a Cristo en la iglesia, identificar a Cristo. Lo segundo que le pasa a un cristiano, a un hijo de Dios, dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Lo segundo que ocurre con un hijo de Dios es la consagración a Jesús como Señor. Te acepto como el dueño de mi vida. Señor, a partir de hoy dejo de manejar la dirección y el curso de mi vida y comienzo a pedirte dirección.
Voy a hacer algo, lo voy a consultar con Dios. Voy a emprender algo, lo voy a consultar con Dios. Ya no soy un vagabundo que no importa si duerme acá, duerme en San Juan o si mañana amanece en Salta. Yo estoy donde Dios quiere que yo esté. ¿Está entendiendo? Entonces uno acepta el señorío de Dios, pero no es una decisión, vuelvo a repetir, es la obra del Espíritu Santo. Yo lo que decido es que el Espíritu Santo obre. Hay tanta gente que ha dicho, yo desde que me convertí al Señor, dejé el vicio, dejé las drogas, comencé a portarme bien, me empecé a vestir. Y hay gente que tiene capacidad de meterse al agua y estar 20 minutos sin respirar. Capacidad de hombre. Hay gente que puede meterse en los monasterios y vivir toda una vida encerrado. Si no es el cambio por fuera, es el cambio por dentro. Es la obra que hace el Espíritu Santo. Lo que hace por dentro repercute afuera. Claro que va a haber una evidencia. Pero lo primero es la obra, diga conmigo, la obra del Espíritu Santo. Entonces yo, ay Señor, esta boca tan perversa, dejásela al Espíritu Santo. Vemos, acompáñeme a Isaías, capítulo 1, ahora le digo el versículo. Dice, te adoramos, Señor. Te bendecimos, Padre. ¿Dónde está la pastora, que es la que me saca el agua? Está el Espíritu Santo y la pastora. No. Ahora le digo el versículo. Isaías capítulo 6. No hay apuro, tenemos hasta las 2 de la mañana. Isaías capítulo 6, versículo 6. Fíjese esto. Isaías, profeta Isaías, capítulo 6. ¿Lo tiene acá? A ver. No, un versículo antes. Ahí le digo ya bien el versículo. Discúlpeme, ya se lo... Es ese versículo, pero ahora ese capítulo, pero ahora le digo el versículo. Dice, el 5. Entonces dije, acá estamos hablando del 6:1, para que usted pueda ver esta figura. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay Señor mío, que soy muerto, porque siendo hombre de inmundo de labio, y habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenaza, y tocó con él sobre mi boca,
y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y has quitado tu culpa y limpio tu pecado. Un hombre de palabras fuera de lugar, inmundas. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros estamos con personas y habito en un lugar con personas de labios inmundos y le pidió a Dios, no le pidió a Dios, sino que reconoció su pecado. Soy una persona que habla mal. Dios lo mató, lo santificó. ¿Qué es lo que nosotros a veces hemos creído que, no, Dios te quiere santificar. Dios nos quiere santificar. Es una obra que hace el Espíritu Santo por medio de su fuego. Ahí tomó un carbón encendido. Hoy día está tomando una palabra encendida. Amén. Que está trayendo una santificación. Tal vez no son palabras, tal vez son pensamientos. Tal vez no insulto a la persona con la boca porque sé que no hay que insultar, pero en la mente no se valía eso. Entonces Dios va a hacer algo, pero lo hace Él. El versículo 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ya hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Ya hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Pero a cada uno les he dado la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces vamos a hablar de tres cosas que expresan el diseño de Dios, de lo de Él, del obrar de Él. Porque primero dijimos que para que Dios venga a algo tiene que estar consagrado a Él, tiene que ser propiedad de Él. ¿Cómo se logra? No es algo con esfuerzo propio, es algo que hace el Espíritu Santo, es un trato del fuego de Dios. Ahora, de ahí comienza una obra. Esa obra tiene tres aspectos. Diga conmigo, tres aspectos. Revela tres aspectos. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Diga conmigo, dones de Dios son regalos de Dios, son herramientas. Vuelvo a repetirlo, dones de Dios, dones del Espíritu, son regalos del Espíritu, son herramientas. Dice, hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Está hablando de Cristo. En la obra, usted va a ver que hay áreas. Por ejemplo, en la construcción, usted tiene al que hace cimiento, el que cava zanja, el que a veces lo hace todo uno mismo, pero en obras grandes hay áreas, se dedican a áreas. Entonces, cuando dice hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo, comprendemos que otro aspecto de Dios o de la obra de Dios es el área asignada. Hay 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hay 5 áreas en las que funciona la obra de Dios. Pero dice en el 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Entonces, para comprender, vamos a leer del 6, el 5 y el 4. Usted tiene la obra, tiene un arquitecto, un fundador de los planos. Va a ser de esta manera. La luz va a entrar por acá.
las puertas van a estar acá. De ahí usted tiene áreas de quienes se dedican a tal y cual tarea, pero también tiene que haber herramientas. Amén. También tienen que haber herramientas. Entonces, también tiene que haber herramientas. Entonces, veamos esto, amado, esto es tremendo. Esto es tremendo porque usted va a comprender la obra de Dios y usted tiene que aprender a ver esto. Hay una obra general. Esa obra general la revela Dios. Por ejemplo, en mi vida, hay una obra general. ¿Cuál es esa obra general? Por ejemplo, todo lo que Dios está haciendo en la familia, en el ministerio, en el trabajo. Hay una obra general. Esa la determina Dios. Yo para preguntarle a Dios, para preguntar los planos, tengo que preguntarle a Dios los diseños. Señor, ¿cómo son los planes? ¿Cómo son los planos? ¿Qué tarea se va a llevar? Ahora, eso lo determina el Padre, los planos. Diga conmigo, los planos. Los planos, las operaciones, la obra completa la determina Dios. Pero después Cristo revela los ministerios. Son tareas asignadas. Y el Espíritu Santo provee las herramientas. Ahora, ¿cómo lo traslado eso a mi casa? Porque yo no soy pastor, no soy... Bueno, hay un diseño de la casa. ¿Cómo tiene que estar construida la casa? Papá, mamá. De ahí vemos que hay tareas y funciones y hay herramientas. Todos los diseños de Dios funcionan de esas tres maneras, revelando el plano completo, la función de cada uno y las herramientas de cada uno. ¿Lo va entendiendo? Entonces yo quiero la obra santificadora, yo quiero que el Señor sea el Señor de mi vida, pero ahora Él nos muestra que hay un plano. Diga conmigo, hay un plano, hay un diseño. Entonces, cuando yo veo la palabra de Dios, mi vida se activa en función al diseño. ¿Cómo comienzo a ser una persona estable? Cuando veo el diseño. ¿Cómo comienzo a ser un fundador de Dios? Un fundador que ha sido creado por Dios. Cuando comienzo a ver los diseños de Dios. Todo lo que yo vaya a emprender funciona en estas tres áreas. Diseño, área y herramienta. Usted tiene que aprender que es algo en lo que Dios trabaja. Fíjese rapidito y acompáñeme a algo que tiene que ver acompáñeme al libro de Esther, capítulo 4, versículo 14. Siempre hay que estar orando, amados. Usted no sabe en el Espíritu lo poderoso que es esto. Porque esto está bendecido por Dios y rompe toda obra del infierno. No me escuchan. Esto está bendecido por Dios y rompe toda la pobreza que estás peleando, rompe todas las crisis familiares con las que estás teniendo, rompe toda enfermedad porque es diseño de Dios. Entonces usted tiene que estar orando porque no es casualidad las cosas que se presentan. Hay que saber que no es inocente todo lo que se hace. Lo que se hace y lo que se ministra tiene una dirección divina para romper todo lo que el infierno nos ha mantenido inestable. Yo, primeramente, todo lo que me ha mantenido indefinido, extraviado. Y Dios nos traslada, tibio, Dios nos traslada a ser personas decididas, nos comienza a revelar el cómo. Porque uno dice, bueno, yo quiero la bendición de Dios, pero ¿cómo? ¿Cómo camino? Bueno, ahí se está revelando
que Dios te tiene que mostrar un diseño, te tiene que demostrar una función y te tiene que revelar herramientas. Dios no te va a dejar desprovisto. Vemos acá una mujer y después vamos a leer el libro. Dice, lo voy a buscar yo, así le digo también el versículo. Acá está. Se levantó una amenaza de muerte contra un pueblo judío que estaba cautivo. Y había un hombre que quería eliminar a estas personas. Siempre ha habido una batalla contra el pueblo de Dios. Siempre el enemigo se ha levantado contra lo de Dios. Amén. Fíjese que vamos a leer el 3, un poquito. El 3:1. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en sus dichos. ¿Cómo es un hijo de Dios? Firme, porque ya él les había declarado que era judío. Entonces, ¿qué es lo que la palabra después léalo? La palabra expresaba de que había un hombre, un rey que había establecido un señorío, un sistema de dominio, de gobierno para someter a los hombres. Pero había un hombre que tenía diseño de Dios. Ahora, en ese diseño de Dios, lo que estaba establecido es que ellos no se podían arrodillar ante otro que no sea Dios. A veces uno dice, bueno, pero yo no me arrodillo. Arrodillarse significa reverenciar, respetar, reconocer, pero es también ser sometido. Uno tiene que aprender que hay cosas que tal vez no someten. Pueden ser, como decíamos hace rato, malos pensamientos, pueden ser pleitos, pueden ser adicciones. Y Dios nos llamó a que el único que va a ser nuestro Señor es Jesucristo. ¿Están entendiendo, amado? Entonces se levanta contra el pueblo judío y los quieren matar. Ahora, Mardoqueo tenía una sobrina que era una de las concubinas del rey. Y le expresa una palabra para que ella pueda acercarse al rey. Tampoco, ya vamos a hablar un poquito más completo de esto, porque el libro de Esther habla del diseño de Dios para preservar a sus hijos, pero habla de cómo nos tenemos que preparar para acercarnos al rey. No nos podemos acercar de cualquier manera. Pero lo que hoy día vamos a rescatar es una palabra que su tío le dijo a esta mujer que estaba en el palacio. El pueblo era esclavo, le servía. De los esclavos, de las mujeres más bellas de distintas naciones, los reyes de la antigüedad tomaban concubinas. Entonces esta mujer estaba en el palacio y en el versículo 4, capítulo 4, versículo 14 dice, el versículo 13, entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío,
porque si callas absolutamente en este tiempo y respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Qué es lo que le abre acá a Mardoqueo? Ya conmigo, diseño. Diseño le abre. Esta mujer estaba en un palacio siendo preparada, con cuidadores, con alimento, con esto, con aquello. Los otros estaban peligrando la vida. Pero su tío le pide intervenir, interceder ante el rey, exponer esta trampa que habían hecho. Ahora, la mujer no entendía su posición de bien hasta que viene un Mardoqueo y le abre esta palabra. Y quién sabe si para esta hora ha llegado el reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallen en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, y aunque no sea conforme a la ley, si perezco, que perezca. Esta mujer sabía de que no podía tomar iniciativa propia, por más que le dijeran lo que le dijeran. Que no podía hacer algo porque a alguien se le ocurría. ¿Qué es lo que hizo que ella se volviera una determinada? ¿Qué hizo que ella comprendiera de que esa era su hora? Que ese lugar o esa posición no era casualidad. Diga conmigo, se le reveló el diseño. Cuando se nos revela el diseño de Dios, mi hora, diga conmigo, mi hora, se activa una fe y un valor de parte de Dios. Se activa voluntad para hacer. ¿Por qué el indeterminado no hace? ¿Por qué el indeciso siempre está en veremos? Porque no se le ha revelado diseño. Cuando comenzás a ver diseño, comenzás a ver la necesidad de hacer, había que ayunar, había que buscar a Dios, había que rendirse a la voluntad de Dios. Decir, dependemos exclusivamente de Dios. Vemos otra palabra que está en Juan capítulo 4, versículo 23. Lo leemos acá que queda poco tiempo. Dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. También el Padre, tales adoradores, buscan que le adore. ¿Qué es lo que pasa? Acá muestra un diseño de un tiempo claro para ser un adorador. Un tiempo claro, revelado por el Espíritu Santo, para dejar de ser un quejoso, dejar de ser un pelenciero y comenzar a ser un adorador a Dios. Y adorador no es el que canta, gloria a Dios por lo que cantan. Adorador es que cada cosa que haga yo le agrade a Dios y lo haga conforme a su voluntad. Que busque que mi casa sea casa de Dios, que en mi casa haya alabanza, que haya tiempo para leer la palabra, para doblar rodillas. Soy un adorador, pero hay una hora. Hasta que yo no vea diseño, no sé cuándo es la hora. La hora viene, pero el Señor dice, ahora es. Voy a alabar a Dios, no, hoy alabo a Dios. La revelación es, ahora es. Ahora es, me despierta en el espíritu a adorar. Está todo mal, ahora es. Me acuerdo que una vuelta se accidentó una persona y ya no podíamos hacer, ahora es que hay que orar. Se murió un familiar, ya se murió, ahora es. Hay que saber comprender
El ahora es. Buscar a Dios. No después, ahora es. Determinación, diga. Un determinado establece cosas. Y cuando un determinado establece cosas, Dios lo respalda. Lo que te estoy compartiendo es que Dios va a respaldar palabras que salen de tu boca. Pero ¿cuándo lo va a respaldar? Cuando sos un determinado. Cuando lo que decís te compromete a hacer. Vas a aprender que no tenés que decir tanto. ¿Por qué? Porque hay cosas que hay que aprender a calladito más bonito. Pero lo voy a hacer, ¿por qué? Porque lo dije. ¿Por qué? Porque Dios lo está oyendo. Un determinado. Y dice otra palabra. Leímos el 4:23. Evangelio de Juan también. Versículo 7. Capítulo 7, perdón, versículo 6. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vosotros tiempo siempre está presto. Un determinado conoce eso. ¿Cuándo es tiempo? La gente te va a querer impulsar, te va a querer mover. No, conoce los tiempos, conoce el mover de Dios. Leemos 1 o 2 versículos antes, a ver. El 3. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí, se lo dijeron a Jesús, vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si esta cosa hace, manifiéstate al mundo. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Sus propios hermanos de sangre no creían en Jesús. Y ahí Jesús le declara algo. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. ¿Qué quiere decir? Hay gente que lo controla el tiempo. Cuando uno es un determinado, sabe decir sí, sabe decir no, sabe esperar o sabe adelantar. Determinado, diga. Romanos capítulo 13, versículo 11, ya para ir terminando. Y estos, conociendo el qué, el tiempo que es ya hora de levantarse del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y estos, conociendo, estos teniendo una mente clara, estos teniendo luz en su entendimiento, estos sabiendo los tiempos. No estamos en tiempos de juego, no estamos en tiempos para ser un indeciso, no estamos en tiempo de ser un vagabundo, estamos en tiempo de ser un determinado. Cristo viene, iglesia. Cristo viene, que si viene, que me lleve, pero que me halle salvando vida, que me halle predicando el evangelio, que me halle entendiendo diseño, que me halle preguntándole, Señor, ¿para qué me hiciste venir a la tierra? Padre, ¿qué ministerio, qué área, qué función tienes conmigo y qué herramienta me has dado? Diseño. Diseño, diga conmigo. Entonces usted va entendiendo, dice, y estos, nosotros, conociendo el tiempo, Esther, cuando se le reveló el diseño, comprendió, hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Todo lo que el diablo te va a trabajar es que lo que estás haciendo no sirve de nada. Todo lo que el enemigo puede susurrarte es que deja de orar, deja de leer la Biblia, deja de congregar, deja de alabar. Mirá, no sirve. Usted cuando conoce el tiempo, usted cuando sabe lo que está produciendo en el Espíritu, su siembra, su oración, no se detiene. Nadie viene con palabra y te maneja el tiempo. Nadie viene y te dice, deja de hacer lo bueno, seguí haciendo lo bueno. Hay muchas voces.
La gente, como le pasó a Isaías, a veces estamos en un lugar donde hay gente de labios inmundos, hablamos lo mismo. Y no es que insultamos, sino que hablamos de una manera que no hay que evangelizar. Bueno, si nadie se convierte en este barrio, quedémonos acá. Hay gente que habla, bueno, no hay que sembrar, no hay que servir. Labios inmundos, contaminando lo santo de Dios. Cuando hay un determinado, Dios lo respalda, iglesia. Hay dimensiones tan fuertes de la palabra que Dios en ciertas ocasiones a siervos le ha permitido emitir maldiciones y animales o bestias del campo han atacado a personas. Y usted dice, oh, pastor, esa unción quiero. Hay un par de vecinas ahí que, o le voy a mandar las avispas, como Juan Luis Guerra. No mande nada. Un determinado. Otro versículo, Mateo 26, 40, ya para ir terminando. Jesús estaba en su peor hora. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Póngase de pie. ¿Qué nos pide el Señor? Una hora. ¿Cuánto oramos? ¿Qué nos pide el Señor? Por lo menos una hora. Bueno, Señor, no tengo palabras. Bueno, alabe, adore. Dije 15 minutos en oración y bueno, repártala en el día. 15 minutos a la mañana, 15 minutos al mediodía, 15 minutos a la tarde, 15 minutos a la noche. Una hora. Lectura bíblica, no está orando, pero leamos. Ya van a venir tiempos de ayuno, que eso también lo puede hacer. ¿Qué es ayunar, pastor? Dejar de comer, pero dejar el celular también. Estoy ayunando, pastor. Dejar de comer, dejar el celular, o si lo ponen en el celular, déjelo para buscar texto bíblico, apague los datos, para que no lleguen notificaciones, y lea la Biblia. Necesitamos ser librados de la muerte. El diablo no juega. Nosotros tenemos que dejar de jugar. El diablo nos quiere matar. Él no está, bueno, me equivoqué con el Damián. Era broma, Damián, yo te quiero. Yo te quiero matar. A eso vino. No le agrada al infierno que nos riamos. ¿Sabe cuánto lucha? No sé para qué gasta, qué gana. Pero cuánto lucha el diablo para amargar a los cristianos. Y lucha, y lucha, y lucha, y lucha, y si no una cosa, otra, para que no vivas el gozo del Señor. Para que no declares bendición en la mañana, en la noche. Cuánto se esfuerza el infierno. ¿Sabes por qué se desgasta tanto el infierno? Porque el infierno sabe el poder de Dios que se desata cuando hay una boca y un corazón que sabe tiempos, que sabe posición, que sabe diseño, que sabe quién es en Dios. Destruye toda obra del infierno. Por eso trabaja tanto. A veces uno dice, ¿qué gana el diablo? Si más pobre no lo puede tener. Lo que gana es que no se levante. Porque cuando se levanta Cristo en tu vida, ahí se le acaba el show. Se le acaba toda la publicidad. Comienza a haber una batalla. Cristo comienza a alumbrar. Cierre sus ojitos. Saludamos, bendecimos a los amados que nos han acompañado hasta esta hora. Deseamos el bien para tu vida. Cristo es el bien, pero debe haber una decisión clara, tal vez de vida, de muerte, no sé.
Cuando uno ya ha tocado fondo, ya, ¿qué más puedo perder? Ya aposté por el infierno, ya aposté por la oscuridad y me fue mal. Me entrego completo, Señor. Los bendecimos a los amados que nos han acompañado. Y usted que está acá, incline sus ojitos, vamos a orar un momentito.